Hola amigas y amigos, les saluda César Bejarano, acá desde Plataforma de Emprendedores, continuando con las entrevistas en marco de la primera marcha latinoamericana por la no violencia multiétnica y pluricultural. Tengo como invitada a Doris Balbín Díaz. Es abogada, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en gestión ambiental urbana de la Universidad de Agricultura de Wageningen y el Instituto for Housing and Urban Development Studies de Holanda. Especialista en gestión ambiental con amplia experiencia en gestión de desarrollo local sostenible en zonas con presencia minera. También es experta en la conducción de programas y proyectos de desarrollo y en el campo de la evaluación, investigación y gestión de conflictos socioambientales. Es parte del equipo de investigadores del Centro de Estudio Humanista Mundial y coordinadora de la Red Humanista Latinoamericana de Ecología Social, Economía y Cambio Climático. Con ella vamos a estar conversando sobre cómo superar la crisis climática y ecológica, no violencia contra nuestros pueblos originarios y la naturaleza. Antes de continuar con nuestra invitada, por favor suscríbete al canal y síguenos. Doris, ¿cómo estás? Hoy día nos vas a comentar sobre un tema muy importante que es tu especialidad. ¿Qué tal, César? Gracias por la invitación. A ti, Doris. Bueno, empezamos de una vez y la primera pregunta es, uno de los objetivos de la Marcha Latinoamericana habla de la necesidad de reivindicar a los pueblos originarios y concientizar sobre la crisis ecológica. ¿Qué nos puedes decir el humanismo con relación a la crisis climática? Como humanidad venimos atravesando una crisis existencial, ¿no? Pero que a su vez es una crisis sistémica, en el sentido de que todo se encuentra conectado. Y la crisis climática se podría decir que es como la punta del iceberg, es lo que estamos viendo ahora como una de las más graves situaciones en las que nos enfrentamos como humanidad, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que esta crisis es una crisis del modelo de desarrollo, de la forma como se encuentra organizada la sociedad, ¿no? Tenemos diversos tipos de violencia. La violencia contra es de carácter física, de género, psicológica, económica, racial, religiosa, pero también hay una crisis una violencia contra la naturaleza, ¿no? Y eso nosotros estamos pues planteándolo justamente desde la Red Humanista de Ecología Social, Economía y Cambio Climático. Decimos que la crisis climática no es más que una de las manifestaciones más dramáticas de la crisis de este sistema. Un sistema que es un sistema de creencias, que cosifica al ser humano y que no reconoce que la relación ser humano-ambiente constituye una estructura indivisible en la que es fundamental la interacción armónica entre ambos, en función de transformaciones evolutivas. Entonces, pues somos parte de un sistema de organización social, económica y política y cultural que ya está caduco, que requerimos desmontar. En ese sentido, coincidimos con la necesidad de crear conciencia sobre la crisis ecológica y climática que venimos enfrentando como humanidad, y de igual manera nosotros exigimos a quienes gobiernan el mundo, porque no es que todo el mundo esté, bueno, somos parte del problema, pero quienes están gobernando el mundo deben replantear la relación con las otras formas de vida y con nuestra casa común, para hacer viable el futuro humano. ¿Y cuál es la relación de esta crisis ecológica y climática con los pueblos originarios? Bueno, tiene, digamos así, dos formas de verse, ¿no? Una, que los pueblos originarios son, curiosamente, los que mejor han manejado la relación ser humano-naturaleza.
Tenemos ejemplos valiosísimos de cómo en estas regiones de América vivían importante número de personas, pero que se supieron vincular de manera diferente con la naturaleza, ¿no? Pero también tenemos por otro lado, como lo refiere la marcha, este llamado a la no discriminación que se viene haciendo, porque a quienes perjudican más la crisis climática y ecológica, a quienes llevan los mayores impactos es sobre las poblaciones más vulnerables y en particular sobre los pueblos originarios, ¿no? Quienes se han ocupado más bien a lo largo de la historia en el cuidado de la naturaleza. Nosotros acá, en el caso peruano, nosotros le denominan los especialistas cultura de origen de la alimentación mundial, ¿no? En esta zona de los Andes se han cultivado ancestralmente y se han domesticado semillas muy variadas, que es nuestro aporte al mundo. Y eso lo han hecho nuestros pueblos originarios. Y eso sin que se les pida nada, y con un Estado y una organización económica, política y social al margen de los pueblos originarios, ellos han continuado manteniendo, domesticando estas semillas a lo largo de los siglos, ¿no? Y ahora nos beneficiamos. Ahora decimos, bueno, estamos orgullosos de la alimentación, de nuestra variedad ecológica, de nuestra variedad de productos, ¿no? Cultivados en el mercado. ¿Y quiénes son los que han cuidado? ¿Quiénes son los guardianes de esas semillas, de esa variedad de semillas que tenemos? Nuestros pueblos originarios. De igual manera en la Amazonía, ¿no? Tenemos una gran diversidad de pueblos originarios en la Amazonía, algunos de ellos semicontactados, otros no contactados, que sin embargo han sabido cuidar el bosque y convivir con el bosque a lo largo de estos años. Y sin embargo, con la forma como estamos extrayendo los recursos, son los que están viéndose más perjudicados, y también con la crisis climática y la forma como se está extendiendo la forma el extractivismo en estas regiones, ¿no? Ok, Doris. ¿Y cómo se vive esta crisis ecológica y climática en la región latinoamericana? Bueno, por lo general nos dicen que nosotros desde la región latinoamericana no aportamos grandemente a los gases de efecto invernadero, que son los causantes del cambio climático o de la crisis climática que estamos enfrentando. Sin embargo, si nosotros miramos un poco más atrás, nos vamos a dar cuenta de que somos parte de la rueda de destrucción del planeta, ¿no? Y acá no me estoy refiriendo nada más, o sea, me estoy refiriendo a la forma de economía en nuestras sociedades, ¿no? Una economía extractivista, ¿no? Que, o sea, se extraen los recursos naturales y se llevan al norte global para que luego ellos nos envíen productos manufacturados. Entonces, ahí hay una relación perversa, porque nosotros extraemos recursos de bajo valor agregado, nos devuelven recursos con valor agregado, nos vemos perjudicados en esa relación y somos menos productivos, ¿no? Entonces el extractivismo es un legado que se instaló en la colonia y que no hemos podido superar, pero que ya es un lastre para nosotros, reduce nuestra productividad, es parte del círculo vicioso de la crisis climática y es la principal fuente de conflictos socioambientales, ¿no? O sea, todos los conflictos relacionados, por ejemplo, en la selva, en la Amazonía, vinculados a la extracción petrolera, en la sierra, vinculados a las fuentes hídricas, ¿no? Que los conflictos socioambientales de agua sobre la actividad minera, ¿no? Entonces, que termina agudizando la situación de vulnerabilidad de los sectores más pobres, y en especial de las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, para nosotros, salir de la crisis climática, ecológica que vivimos, es apostar por salir del extractivismo.
Implica igualmente atender las demandas de las poblaciones que hoy son impactadas por el extractivismo minero, petrolero, gasífero, maderero, ¿no? Y también pesquero. Nos exige apostar por el desarrollo de una gestión basada en el territorio que posibilite el desarrollo de economías locales fuertes con base a una agricultura agroecológica, nos exige imaginar e implementar una matriz energética limpia. Nos exige el reconocimiento de nuestra multiculturalidad, el acceso al agua segura como derecho humano a todas las poblaciones que sea irrenunciable, ¿no? Así como la protección del bosque amazónico. ¿Por qué? Del bosque amazónico viene más del 90% de agua dulce que hay en la sierra y en la costa. O sea, prácticamente vivimos del bosque amazónico, ¿no? Y no lo protegemos. Entonces, es una imperiosa necesidad de que nuestros gobiernos replanteen la forma de relación norte-sur hoy estancada en el extractivismo. Se dice que el humanismo es antropocéntrico, pues privilegia la transformación de la naturaleza y se coloca por encima de las otras formas de vida y no reconoce que en otras formas de vida también hay conciencia. Entonces, y lo que es peor, ejerce violencia contra ellas. ¿Qué nos puede decir sobre esta afirmación? Bueno, o sea, lo que te puedo decir es que como seres humanos somos transformadores de realidades, ¿no? O sea, nosotros no somos el primer humano que nace y que tiene que aprender todo. O sea, venimos de un proceso histórico y social. Hemos llegado en algún momento de la historia a que la memoria que estaba solo adentro salga afuera y se convierta en libros, bibliotecas, ahora chips, etcétera, ¿no? O sea, todo eso lo ha desarrollado el ser humano, y no un ser humano, la especie humana, ¿no? También en algún momento de la historia, el ser humano se atrevió a ir contra su propia naturaleza, rompió sus límites y se acercó al fuego, y lo dominó. Y en este singular hecho se abre una nueva dimensión del ser humano. Es decir, se atrevió a rebelarse frente al largo y lento proceso de la evolución de la vida, imagínate, ¿no? Y eso está presente, está digamos así, en nuestro ADN. Porque la evolución de la vida va lento, tiene sus ritmos, tiene conciencia, pero va en esa cosa que va de a poquito, desplegándose poco a poco. Sin embargo, el ser humano en unos cuantos miles de años, desde que descubrió el fuego y lo dominó, o sea, ha cambiado su historia. Y más aún, desde que salimos hacia el desarrollo de las sociedades ganaderas y agrícolas, ¿no? Que son 10.000 años de historia. Entonces, eso no lo podemos negar. Entonces, el problema no está en la transformación de la naturaleza, sino en cómo se hace y en beneficio de quién o quiénes. Por ejemplo, ahora existen las patentes, pero esas patentes benefician a un grupo, al último que descubrió. ¿Cuánto pasó para que ese proceso final se convirtiera en un nuevo invento? Trabajaron muchísimos seres humanos. Entonces no puede ser que eso sea en beneficio de uno, de un grupo muy pequeño, ¿no? Ese es digamos, un beneficio de la humanidad entera. Entonces tendríamos que ver también la forma distinta de organizarnos, de proteger la naturaleza porque es nuestra casa. O sea, nosotros somos, como decía al inicio, la relación entre ser humano y su medio, cuando es armónica, permite la evolución y la transformación en dirección evolutiva, ¿no? Entonces, ahora pues se dice, ¿no? Hay grupos que dicen
no hay planeta B, ¿no? Y que por eso no podemos destruir nuestra casa común. Claro, está bien, no hay un planeta B, o sea, quién sabe en cuántos miles de años podremos encontrar otro planeta igual que la Tierra. Pero en realidad lo que está en juego es que yo diría que no tenemos derecho a destruir nuestra casa común. Porque ni a nosotros como seres humanos, ni a las otras formas de vida nos conviene. Somos seres en un medio social y natural, ¿no? Nos necesitamos ambos. Necesitamos estos sistemas de vida que nos sostienen. Entonces, existen evidencias históricas a favor y en contra de la forma de relación seres humanos y naturaleza. Hubo culturas que supieron encontrar métodos de convivencia armónica entre seres humanos y naturaleza en grandes espacios territoriales. Lo que ha ocurrido ahora es una disrupción nunca antes vista, ¿no? ¿Para qué? Para sostener un sistema que beneficia solo a un pequeño grupo de poder mundial, que sea apropiado de los recursos del planeta, del trabajo de las grandes mayorías, de la propiedad intelectual, de los sistemas de vida, que contamina, ¿no? Y que está llevando pues, más allá de los límites de la resistencia de los ecosistemas, ¿no? Un ejemplo clarísimo, como estamos viendo, es el calentamiento global. Lo que no ha pasado en miles y millones de años, bueno, lo hemos hecho en menos de un siglo, ¿no? Y lo que ocurre es que las grandes mayorías lo permitimos, pues el temor a lo que va a pasar si nos rebelamos es más grande que la acción que pudiéramos emprender para cambiar las cosas. Y eso nosotros tendríamos que ser conscientes. Ok, Doris. ¿Y cómo hacemos para cambiar esta situación? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque en realidad lo que se requiere es un cambio adentro de nosotros mismos y también afuera. Una acción adentro de nosotros mismos es cómo nos libramos de estos temores que nos impiden decir las cosas como son, ¿no? O sea, yo siento que las cosas no van en buen camino por donde está haciendo, pero no digo nada porque prefiero vivir mi día a día, cuidar de mi familia, etcétera, ¿no? Entonces es un cambio que se tiene que producir al interior de nosotros mismos. Esta nueva sensibilidad que va surgiendo en los niños, en los jóvenes, con relación a la naturaleza, es una cosa que debiera ser cultivada, ¿no? Ahora, también hay una acción que podemos hacer hacia afuera, o sea, no solamente ver cómo yo no supero las distintas formas de violencia en mí, pero también en mi acción social. Entonces, por ejemplo, nosotros desde el Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización, que es la base del Centro Mundial acá en Lima, estamos trabajando conjuntamente con muchas organizaciones en la Alianza Ecosocial, porque desde los jóvenes se ha lanzado una iniciativa muy interesante que es primero la Declaración de Emergencia Climática, que ya ha sido aceptada por el gobierno. Esperamos que ese compromiso asumido por el gobierno de Castillo se pueda concretar pronto, pero también la necesidad de un nuevo pacto ecosocial, que nada más que es un llamado a una nueva forma de relacionarnos entre seres humanos y con la naturaleza. El declarar la emergencia climática es digamos como decir, una puesta en escena de lo que estamos viviendo, y más aún una necesidad tan grande en un país tan complejo y tan maravillosamente rico, diverso, no solamente en sistemas de vida, sino multiétnico y pluricultural como es nuestro país. Entonces, hacer una conciencia de que estamos en esto y que nos estamos viendo afectados, que si bien no somos los grandes causantes de los gases de efecto invernadero, con la forma como hemos estructurado nuestra economía, estamos sosteniendo un sistema que ya no debe sostenerse, como decía en el inicio, ¿no? Entonces,
Para eso también en el Pacto Ecosocial se llama a reorientar la reactivación económica con un enfoque de economía ecológica, social, solidaria y popular, hacia una transformación socioecológica que favorezca el desarrollo de economías descentralizadas, sólidas, con un empresariado local y regional que garantice derechos y agregue valor a nuestra diversidad ecológica y cultural en sus territorios, ¿no? Creando cadenas de valor, incrementando la producción ecológica de bienes y servicios, el turismo rural comunitario, tanto para el consumo interno como también para la agroexportación, no debiendo de ser eso lo central, ¿no? Políticas redistributivas que garanticen una transformación tributaria integral, ¿no? Que beneficie a las mayorías. Garantizar la soberanía alimentaria basada en la propiedad social, colectiva y comunitaria de la tierra, ¿no? Favorecer todos los sistemas de alimentación popular, como las ollas comunes, comedores populares, alimentación en los centros educativos, o sea, ponerle eso que es importante para las grandes mayorías, para que haya una alimentación saludable, culturalmente adecuada, y que pueda ser vinculada a la agricultura familiar. Implementar el Sistema Nacional Público de Cuidados, reconocer los derechos de la naturaleza en la Constitución política, fomentar ciudades para la vida, en fin, muchos puntos que tiene el Pacto Ecosocial, como garantizar el derecho al agua segura, la política de protección integral de las defensoras ambientales, y que debería ser, pues, ratificado en ese sentido el Acuerdo de Escazú, que es un instrumento que obliga a incorporar políticas públicas para los derechos de acceso a la información, a la participación pública, a la justicia, ¿no? En asuntos ambientales, descentralizar la educación, adoptando un enfoque intercultural, territorial, ambiental y con equidad de género, recuperar los espacios de información como que estás promocionando, ¿no? Desde la sociedad civil, liberándonos de alguna manera de estas corporaciones que monopolizan los medios de comunicación y que malinforman muchas veces, ¿no? Y de esta manera también ir recuperando los sentidos históricos culturales de convivencia desde los medios ciudadanos, ¿no? El reconocimiento, algo muy importante, el reconocimiento a la autodeterminación de nuestros pueblos originarios en el marco de una gestión pública que reconozca el enfoque desde el territorio, porque actualmente lo que se hace es que se decide, cada sector tiene una política sectorial que pretende implementarla en un mismo territorio, y entonces a veces contradictoria. Entonces, ¿por qué no pensar más bien que desde el territorio se decidan cuáles son las prioridades del desarrollo, y a partir de ahí los sectores pueden más bien facilitar que esos procesos se den en el territorio, y no al revés como se hace ahora, ¿no? Entonces esto obviamente requiere de una reforma institucional integral, descentralizada, que se vincule a la planificación del desarrollo local y regional. Eso es a grandes rasgos lo que te podría decir, César, respecto a cuáles son las salidas, y eso requiere acuerdos, ¿no? Acuerdos que se lleven al más alto nivel, ahora que está justamente en debate que si constitución sí, que si constitución no. O sea, en lugar de quedarnos en ese cliché, lo que hay que hacer es abrir el debate, un debate amplio sobre cuál es el futuro que queremos y cómo construirlo, considerando que estamos enfrentando una de las crisis más grandes de la humanidad, y que nosotros somos uno de los países más vulnerables al cambio climático, ¿no? Entonces, puesto así este marco de discusión, podríamos comenzar realmente a debatir las propuestas de fondo. ¿Por qué no nos conviene el extractivismo? ¿Por qué nos conviene economías locales y regionales fuertes, ¿no? ¿Por qué nos conviene más bien, en lugar de grandes esquemas de agroexportación en la costa, más bien favorecer lo que son
el desarrollo de lo que es digamos, nuestra ventaja competitiva, que es nuestra variabilidad de pisos ecológicos. En fin, ¿no? Mucho debate por delante para hacer cambios de fondo y para que se revierta la tendencia en automático que vivimos, que es la de la crisis climática, la discriminación, la vulnerabilidad de derechos frente a nuestros pueblos originarios. Ok, Doris, te agradezco mucho, pero antes siempre tengo que darte la opción de que nos des tu último mensaje en esta entrevista. Bueno, nada más que dar las gracias por esta iniciativa de Mundo sin Guerras y Sin Violencia, de nuevamente convocar a esta marcha latinoamericana y esta vez con un tema tan importante, ¿no? Que tiene que ver con el derecho de los multicultural, multiétnico de nuestros pueblos originarios y de sus sistemas de vida, porque los pueblos originarios no son nada sino, no hay un sistema de vida que los sostiene, así como nosotros tampoco, ¿no? En general. Y bueno, ¿no? O sea, hacer un llamado para que se sigan sumando al pacto ecosocial y a sensibilizar para que se supere esta situación de violencia contra la naturaleza, que al final es una violencia contra nosotros mismos, ¿no? Porque, como digo, los seres humanos, para poder continuar en la transformación evolutiva que venimos desde hace siglos, requerimos esa relación armónica con la naturaleza, ¿no? Y también el permitir que las otras formas de vida también sigan su evolución, sigan la evolución de la vida. Ok, Doris, muchas gracias. Hoy día tuvimos a Doris Balbín, del Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización, como invitada a través de este programa especial de Mundo sin Guerra y Sin Violencia. En unos días más tendremos un nuevo invitado. Muchas gracias por acompañarnos y no te olvides de suscribirte a tu canal. Nos vemos, amigos.